Buenas noches. Pues yo soy Paloma Mireles. Los saludo desde mi canal de YouTube, Educación Ambiental a través del arte y el buen vivir. Y bueno, yo soy artista, animalista, abolicionista, antiespecista, ecologista, activista, antitaurina, ecologista, ecofeminista, vegana. Y pues me da mucho gusto saludarlos y pues compartirles en esta ocasión eh, pues una pues reflexión. Pero antes, bueno, pues quisiera darles la bienvenida. Apelo a la capacidad del arte como un acto que convoca, conmueve y provoca, buscando transformar la realidad a través del sentimiento artístico que llegará a ti y así puedas tú influenciar a los demás y cambiar tu entorno. La acción artística revoluciona y cambia entornos, ya que transforma la manera de ver y comprender el mundo. Alcanzar un mundo sin violencia y respetuoso de todos los seres vivos no es una utopía, es un reto. Busco miradas y oídos sensibles que me ayuden a construir una sociedad más justa y respetuosa de todos los seres vivos que habitan este maravilloso planeta. Nuestra madre tierra, que todo nos da a manos llenas y que sostiene nuestra existencia. Sembrar en ustedes la semilla de la prudencia, el amor y el respeto hacia la vida, ya que solo se protege lo que se ama. Bueno, en esta ocasión, pues quisiera compartirles una reflexión de pues un amigo mío que aprecio mucho, Sebastián Miranda Brenes. Es un ensayo que se titula La creación artística en tiempos de la crisis climática. Y bueno, pues nos comparte Sebastián eh, esta reflexión. De la crisis climática a una crisis civilizatoria. Ya el cambio climático está cobrando muchas víctimas. Se habla de desplazados ambientales, personas que tienen que movilizarse de sus territorios por los efectos de este. Se habla de derretimiento de los glaciares, que tiene dos efectos devastadores. El primero es el aumento del nivel de los océanos, que provoca la pérdida de costas y amenazas con que ciudades enteras pueden, tal vez queden sumergidas. El segundo es la liberación masiva de metano que se encontraba encapsulado en una capa de hielo llamado permafrost y que al inyectarse a la atmósfera acelera el calentamiento global. También se habla de que tenemos frente a nosotros una nueva era geológica marcada por una extinción masiva y una transformación climática completa del planeta. A esta algunos científicos y académicos la llaman antropoceno, argumentando que ha sido producida por la humanidad y todas sus actividades. Sin embargo, hay quienes preferimos denominarla el capitaloceno, pues consideramos que no es la humanidad completa la que ha provocado este proceso, sino el sistema capitalista controlado por unas cuantas personas, quien ha llevado a que el planeta padezca este cambio. Pero ya sea el antropoceno o el capitaloceno, todo apunta a que un sinnúmero de especies animales y vegetales, macroscópicas y microscópicas, conocidas o desconocidas, están sufriendo desde hace décadas los efectos de este sistema devorador, de este sistema caníbal. La situación tampoco parece muy alentadora para la humanidad,
ni principalmente para las poblaciones más empobrecidas y en condiciones sociales vulnerables más marcadas, pues ante la destrucción de sus territorios a punta de tractores y vagonetas o ante la contaminación por aguas residuales y residuos sólidos, también nos estamos viendo sometidos a los efectos de las variaciones que llevan a la pérdida de cultivos, de comida, a daños irreparables de infraestructura, como vivienda, a la pérdida de fuentes de empleo digno, a la aparición de nuevas enfermedades como el COVID-19 o la reaparición de enfermedades erradicadas que están cobrando la vida de millones de personas. Lo anterior me permite concluir que ante el cambio climático y el capitaloceno, más que a una crisis climática o una crisis ecológica, nos enfrentamos a una crisis civilizatoria, pues estos fenómenos amenazan a la existencia o permanencia de nuestra especie. Es por esto que en las últimas décadas han surgido políticas internacionales que muchos países han asumido para proponer acciones de mitigación y adaptación a las nuevas condiciones que se avecinan. Pero lamentablemente muchas de estas iniciativas quedan en mera retórica, como es el caso de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que aun cuando en el fondo son una alternativa para superar tanto la crisis climática como humanitaria, ni los líderes mundiales ni los grandes acumuladores de capital, principales responsables de esto, ejecutan las acciones más significativas, sino que fomentan la implementación de acciones paliativas que no provocan un cambio sustancial para enfrentar el problema. Bueno, ya está más que cuestionado, reflexionado, el hecho de que la Agenda 2030, no sé si la conozcan, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues no es otra cosa que greenwashing, porque no va al fondo del problema, que es, como lo menciona Sebastián, pues el capitaloceno, ¿no? El capitalismo salvaje, sino que pues la Agenda 2030 pues, viene a ser pues, un greenwashing más, ¿no? O sea, la idea de que les importa y de que están haciendo algo, pero en realidad, pues, no hace nada, ¿no? Esto ha conducido a que muchas personas de diferentes disciplinas, profesiones, oficios y pertenecientes a colectivos reflexionen y propongan opciones de transformación, dominen la inacción de autoridades y líderes y promuevan una resistencia que busque darle un giro a esta crisis. Bueno, yo estoy convencida de que ya finalmente los políticos tienen que reconocer que están incapacitados para resolver esta crisis civilizatoria y que tienen que empezar a escuchar a los filósofos, a los científicos del clima, a pues personas que están proponiendo las soluciones para resolverla. Ningún político, es un hecho, está capacitado para resolver esta crisis ecológica y mucho menos, pues ningún país está, tiene la infraestructura ni está capacitado para enfrentar una pandemia como lo fue el COVID-19, ¿no? Por decir un ejemplo. Este tema se ha abordado en la academia desde las ciencias exactas y sociales, desde la filosofía, desde los feminismos, lo que les comentaba, donde han surgido importantes movimientos, alternativas económicas y de otras visiones de mundo que permitan mitigar o adaptarnos a las condiciones que se aproximan. Gran parte del sector artístico también se ha involucrado dentro de estos procesos de resistencia y denuncia y personas dedicadas a la música, a la literatura, al teatro, a la danza y a las artes visuales han tomado un rol importante en tocar la reflexión, fomentar cambios de hábitos, participar en procesos de educación y la sensibilización a través de la creación artística. Que bueno, pues de alguna manera, pásame el cargador, por favor, que ya se me va a apagar aquí el teléfono. Pues yo, en parte me dedico a eso, tengo dos proyectos
Uno que es este canal, ¿no? Que se llama Educación Ambiental a través del arte y el buen vivir. Y otro proyecto que vengo desarrollando que es la ecología artística. Abordar este tipo de problemas ecológicos, pero a través del arte, que es lo que está comentando Sebastián. Es decir, la creación artística está tomando un rol importante ante el colapso de nuestra civilización y muchas personas dedicadas a esto están tomando una postura estética, ética y política ante la crisis climática que experimentamos y se han involucrado con otras ramas profesionales para producir obras que invitan a la reflexión y la acción. Creación artística y su rol ante la crisis climática. Ante la crisis climática estamos en un punto de no retorno. Esto pues es una realidad que pues la han mencionado muchos científicos, pero que como que ni los políticos ni las personas en general pues quieren asumir, ¿no? Que estamos en un punto de no retorno. En este momento de nuestra historia es imposible revertir el calentamiento global y evitar percibir sus efectos. Durante décadas, los científicos desde el Club de Roma, pues desde hace más o menos como 60 años, se hicieron llamados a transformar nuestro modelo civilizatorio, sobre todo en el aspecto de la sobrepoblación, y nuestro sistema económico, y hubo negación y resistencia para hacerlo, principalmente de las grandes corporaciones y de los estados cómplices de estas. Desde la filosofía, desde las ciencias exactas, naturales y sociales, desde los ecologismos y del activismo socioambiental y desde la creación artística, se anunció la necesidad de un cambio radical y se denunció la inacción y la negligencia de aquellos que han tenido el poder para evitar efectos más graves los efectos más graves que ya estamos empezando a sentir. Pues en ese sentido, lo cierto, no sé si estén enterados, pero prácticamente todo lo que estaba previsto o pronosticado para el 2050 ya está pasando ahorita en el 2024, ¿no? Por eso cito a Fernando Chávez Espinach, curador del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo de Costa Rica, quien en un artículo publicado en el medio Ojo al Clima y haciendo referencia a una exposición artística que abordó el tema del cambio climático, mencionó: los y las artistas buscan no solo llamar la atención sobre problemas específicos, sino destacar las interrelaciones que subyacen a aquellos derivados del cambio climático y así despertar nuestra percepción de la complejidad del mundo que nos rodea y nos alerta de las fracturas en nuestra relación con él. Y el fondo de este ensayo, este es el fondo de este ensayo, invitar a preguntarnos cuál es la postura que asumimos como artistas ante el cambio climático y sus consecuencias. Agregaría yo también cuál es la postura también que va, y la función, la postura y la función que va a tomar el arte ante esta crisis civilizatoria, que bueno, pues Sebastián no ha mencionado otras crisis, él menciona unas que engloban prácticamente, ¿no? La crisis ecológica, pero que engloba todas las demás, pero es un hecho que pues estamos en medio de una crisis sanitaria, una crisis de salud pues, que no ha terminado con el COVID, ¿no? Una crisis económica, consecuencia de esta crisis sanitaria, obviamente pues una crisis ecológica, una crisis cultural también dentro de esta crisis civilizatoria, una crisis existencial incluso, ¿no? También. Eh, entonces, pues tenemos una serie de crisis que obviamente están todas pues interconectadas y que son consecuencias una de la otra. Y también, obviamente, pues tenemos una crisis educativa, ¿no? Lo que se enseña en las escuelas de la educación formal que pues están regidas bajo un sistema educativo capacitista, bancario,
del siglo XIX, que fue diseñado para los hijos de los obreros y que está diseñada únicamente para, pues, controlar a la población y enseñarles, pues, en general, materias o un conocimiento, contenidos totalmente alejados de la, pues, de la realidad y que, no, que sin fines prácticos, ¿no? Entonces, pues también estamos en una crisis educativa. Eh, y entonces nos pregunta Sebastián, ¿cuál es la postura que asumimos como artistas ante el cambio climático y sus consecuencias? ¿Cómo desde nuestras disciplinas podemos abordar esta temática y con qué intención? Yo al menos, pues como lo menciono en todas las presentaciones de mis videos, pues apelo a la capacidad del arte como un acto que convoca, que provoca, les decía hace rato, apelo a la capacidad del arte como un acto que convoca, conmueve y provoca, ¿no? Entonces, mi intención con estos videos, pues es, antes que nada, convocarlos a escuchar, pues, estas reflexiones, a que se den el tiempo pues, a reflexionar y a informarse sobre esta situación tan grave que estamos viviendo. Después de convocarlos, pues conmoverlos y provocarlos, ¿no? A romper esta inercia, ¿no? Esta indiferencia, este negacionismo, esta apatía, que no solamente se encuentran en los políticos negacionistas, sino en las personas en general negacionistas del cambio climático y de todas sus consecuencias. Y cuando mis alumnos me preguntan, pues, que, ¿qué le diría yo a una persona negacionista del cambio climático? Pues yo les contesto, ¿no? Que, pues, que los invito a todos aquellos negacionistas o indiferentes o apáticos o que se niegan a salir de su zona de confort. No solamente los invito a abrir los ojos, a levantar la cabeza del celular, de esa realidad virtual que tiene la gente zombificada, o sea, atrapada, secuestrada totalmente en esa realidad virtual, las redes sociales, el celular, que levanten la cara del celular, que levanten la cara de la televisión, del Facebook, de estas redes sociales que los tienen secuestrados, para que se den cuenta, ¿no? Que levanten la cara y volteen a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Dentro de esta crisis civilizatoria, bueno, pues tenemos también, estamos ya, Europa ya está de lleno en una crisis energética, ya se están acabando el petróleo, el gas y el cobre, que pues son los que sostienen la electricidad y de alguna manera, pues nuestra civilización. Y además de esa crisis energética, pues acá en México ya empezamos a tener una crisis hídrica, ¿no? Dentro de, bueno, esta crisis civilizatoria, ¿no? Entonces, pues yo les diría, ¿no? Levanten la cara del celular, sálganse, levanten la cara del Facebook, del TikTok, del Twitter y de todas estas aplicaciones virtuales o redes que los tienen secuestrados. Levanten la cara y vean lo que está pasando, ¿no? Que estamos en una crisis civilizatoria y que el mundo se está cayendo a pedazos. Pero no solamente que levanten la cabeza, sino que abran los ojos para que se den cuenta de lo que está pasando, pero no solamente que abran los ojos, sino porque creo que eso no es suficiente, sino que abran la mente y sobre todo que abran el corazón. Pues nuestro hogar está gritando, nuestro hogar, nuestra matria está enferma, está agonizando, junto con todos los seres vivos que la sostienen. Y pues, como dice Víctor Hugo, qué tristeza que la naturaleza grita y los humanos no escuchan. Eh, entonces, pues que abran los ojos, la mente, pero sobre todo el corazón a todo lo que está pasando.
y pues es un hecho que no solamente tenemos una crisis de educación, sino que tenemos una crisis existencial, ¿no? Porque nuestra misma existencia está en riesgo eh, si es que pues el planeta termina de colapsar y las especies pues terminan de extinguirse. Y aún así, en plena crisis existencial, pues la gente está totalmente indiferente. Todavía somos muy pocos los que estamos como que actuando, ¿no? Accionando. Y también en el ámbito artístico, pues seguimos siendo muy pocos los que pues estamos usando el arte como un vehículo, como un medio para pues informar, visibilizar o sensibilizar respecto a esta crisis civilizatoria, ¿no? Entonces creo que son muy pertinentes estas preguntas que se hace Sebastián, ¿no? ¿Cuál es la postura que asumimos como artistas ante el cambio climático y sus consecuencias? ¿Cómo desde nuestras disciplinas podemos abordar esta temática y con qué intención? Sin duda, durante nuestra historia el arte siempre ha sido un medio para que las personas, para que los artistas expongan sus posturas políticas y éticas sin necesidad de caer en el adoctrinamiento, sino como una forma de vincular a los individuos a cierto tipo de enunciación que se decanta en una experiencia reflexiva, pues como señala Susan Sontag en su ensayo sobre el estilo, publicado originalmente en 1965 en la revista Partisan Review, la obra de arte por sí misma resulta también un objeto vibrante, mágico y ejemplar que nos devuelve al mundo de alguna manera más receptivos y enriquecidos. Una obra de arte es un tipo de demostración o plasmación o testimonio que da forma palpable a la conciencia. Su objetivo consiste en tornar explícito algo singular. La obra de arte está para hacernos ver o aprender algo singular, no para juzgar o generalizar. Bueno, sí estoy de acuerdo con ella, ¿no? La obra de arte está para hacernos ver o aprender algo. También, pues, la obra de arte, el arte, antes que nada, pues, es un acto de comunicación. Por eso ella menciona que es una demostración, es un testimonio, ¿no? También es un legado, ¿no? Eh, pues de la relación sensible en que tenemos los artistas con la realidad, ¿no? Esta parte final de la cita es muy importante, pues al fin de la creación, el fin de la creación de arte no es emitir juicios de valor explícitos, ya que se vuelve acartonado y panfletario, sino por el contrario, es provocar una experiencia sensible que puedan abordar temas sociales, políticos y en este caso ecológicos. Pues ya hay artistas realizando trabajos alrededor de la crisis climática, produciendo instalaciones, novelas, poesía, pinturas, fotografía y otras piezas que se instauran desde una estética a una acción política o a una estética política. Para tomar el concepto del filósofo francés Jacques Rancière, que aborda en su libro Disenso, publicado en español por Fondo de Cultura Económica de México en 2019. Específicamente, Rancière señala tres causas importantes en relación con esto. Lo primero es que la estética de la política consiste sobre todo en la elaboración de un nosotros, un sujeto, una manifestación colectiva cuya aparición es el elemento que interrumpe la distribución de las partes sociales. Así que cuando un sujeto entra en contacto con una obra puede tener una experiencia ante una estética que lo confronte a un contexto común, muchas veces normalizado por las estructuras de poder, generándole un conflicto ético ante una situación que afecta a todo un colectivo, como es en el caso de esta crisis climática, que puede politizar nuevamente al individuo. O sea, la creación artística, al problematizar nuestra situación ecológica desde este punto de vista, puede impulsar un giro que vuelva a codificar e invertir las formas de pensamiento y las actitudes que ayer apuntaban a producir un cambio político y estético radical. Es decir,
El arte parece ser hoy la punta de lanza de una repolitización de la creación contemporánea, como explica la filósofa española Marina Garcés en un artículo llamado La honestidad con lo real. Pero esta repolitización puede dirigirse hacia el cuestionamiento desde lo estético del cómo podemos evitar la crisis climática, del cómo replantear nuestros sistemas de convivencia entre humanos y no humanos, del cómo afrontar el capitaloceno y si mantenemos o transformamos nuestro modelo civilizatorio, que definitivamente, pues eso o sea, eso ya pasó, ¿no? O sea, ya no se puede mantener este modelo civilizatorio. Estamos dentro de una crisis civilizatoria como nunca se había dado en la historia de la humanidad, pero al mismo tiempo estamos en el parto de una nueva civilización. Eh, entonces esto es algo que ya no se puede detener, ya el parto de una nueva civilización ha iniciado. Y por eso menciona Henry Skolimowski, el creador de la ecofilosofía, que el siglo XXI, apenas llevamos 24 años, pero el siglo XXI será ecológico o no será. No hay otra opción. Bueno, la otra opción es pues, el progreso y el desarrollo es el tren que ha decidido tomar esta civilización capitalista suicida, biocida, ecocida. Ese es el otro camino, ¿no? O sea, seguir por el camino del progreso desarrollista, colonialista, extractivista, ecocida, biocida, y el único camino, el destino de ese camino, de la elección de ese camino, pues es el suicidio y la extinción de, de, pues de toda la vida, ¿no? El colapso. Y el otro camino, pues es esta civilización ecológica donde lo que está en el centro ya no va a ser el dinero, ya no va a ser el consumo, ya no va a ser el poder, sino la vida. Con lo anterior no intento decir que la creación artística o la persona o el artista establecerá estas respuestas en sus obras. Por el contrario, al igual que otras disciplinas como la filosofía, buscará a través de la experiencia estética el generar preguntas a las personas, al público, buscará conmover e invitar de forma sugerente, y yo diría urgente, a un accionar o a una reflexión que promueva un hacer distinto, o sea, y volviendo a Garcés, podemos crear un arte implicado en los problemas de un tiempo y de un mundo que compartimos y que se guíe por la fuerza de su implicación y por sus anhelos. Un anhelo de verdad, un anhelo de nosotros y un anhelo del mundo. Y yo agregaría, pues, un anhelo por la vida, por la preservación y el respeto de toda vida, de la vida de todo ser viviente. Además, en este punto recalco que esto no es un deber ser, no intento decir que toda creación artística deba dirigirse a una temática en específico o que los artistas estén obligados a tratar estas temáticas. No obstante, dado que las expresiones artísticas están sumamente ligadas a las ideológicas posturas y percepciones del artista, este puede desarrollar obras que aborden una situación ambiental amenazante, lejos de cualquier pose, esnovismo o lo políticamente correcto, alejando al arte de cualquier rol moralizante o de ser un canal utilizado para el adoctrinamiento. Pues al final, al igual que otras disciplinas o áreas técnicas que ya están trabajando en acciones de mitigación del impacto del cambio climático y en medidas de adaptación para que las poblaciones puedan sobrevivir, o se están planteando alternativas en buscar migrar de un sistema capitalista predatorio, ecocida, biocida, basado en el crecimiento infinito de la economía y la reducción del mundo a una mercancía, migrar ya urgentemente a un sistema basado en la justicia social y ambiental, en el bien común y en el buen vivir, donde a humanos y no humanos se les garantice una vida digna,
desde la creación artística podemos hacer aportes sumamente valiosos. Desde la estética podemos causar asombro, conmover o causar una experiencia sensible, porque podemos apostar a que como animales que desarrollan sistema nervioso y que nuestro primer vehículo de interpretación del mundo es el cuerpo y sus emociones, por medio del arte podemos provocar una aprehensión del mundo en crisis y un aprendizaje significativo sobre el fenómeno que nos acecha. También, aunque una obra nos puede llevar inicialmente desde la nostalgia a la compasión, desde la ira al amor, desde la alegría hasta la ternura, posteriormente la racionalizaremos, intentaremos entenderla lógicamente y esto nos puede generar no solo la experiencia estética, sino llevarnos hasta ponernos enfrente de un conflicto ético-político que anteriormente se mencionó. Pero hay otra área donde desde la creación artística puede aportar a la reflexión sobre la crisis climática, pues desde todas las disciplinas vinculadas con el arte, las personas que se posan ante una obra como público se confrontan ante nuevos lenguajes, que lejos de cualquier voluntad de verdad puede formar un criterio y conducir hacia otras racionalidades, a reflexiones y a su vez otras sensibilidades, a otros haceres y a otras formas de habitar y convivir, para que sea posible plantearnos una coexistencia ecológica como Paula Bruna plantea, citando a Timothy Morton en un artículo llamado La especulación artística como recurso para aproximarse a otras realidades. Aun cuando me niego a creer que el desarrollo de un lenguaje es algo exclusivo de los humanos, no dudo que este es uno de los medios más relevantes que hemos utilizado para constituir nuestras civilizaciones, nuestras culturas, nuestros mitos cosmogónicos y por ende nuestras cosmovisiones. Es decir, desde el lenguaje hemos desarrollado narrativas constitutivas que han venido mutando por nuestros metabolismos sociales, procesos políticos, conquistas y colonizaciones que no solo exterminaron millones de personas, sino impusieron sistemas de creencias que a lo largo del tiempo permearon hasta enquistarse como parte de estas poblaciones mientras se apropiaban de otros elementos simbólicos de los relatos de los conquistados. Dentro de todas estas dinámicas propias del desarrollo histórico de nuestras culturas, la creación artística forma parte importante de los procesos, pues ya sea a través de la oralidad, la escritura o las obras pictóricas, las disciplinas artísticas han aportado a la semiótica de los lenguajes de estas. Lo anterior permite afirmar que la creación artística puede y debe ser un elemento activo en la transformación de cualquier cultura. Así partimos de que al encontrarnos dentro de una crisis ambiental se puede abrir la pregunta: ¿cómo la creación artística puede aportar a constituir otras narrativas para hacerle frente a la actual situación climática? Ante esta nueva pregunta y retomando el inicio de este ensayo, donde pues se describe la dinámica de nuestro actual modelo civilizatorio, podemos llegar al abordaje que realiza el sociólogo mexicano Enrique Leff, quien por cierto acaba de morir hace muy poquito, quien en parte de su obra señala que nuestra sociedad actual se rige por una racionalidad económica, una lógica de hacer crecer el Producto Interno Bruto de todos los países infinitamente y las economías de cualquier empresa sin considerar las consecuencias socioambientales de este incremento. Pero además de esta afirmación, Enrique Leff nos provoca la necesidad de crear los vehículos para que migremos a una racionalidad ambiental, un pensamiento que no se centre en una lógica economicista, sino que incluyamos dentro de muchas dinámicas de manera primaria el bienestar social y el cuidado ambiental como pilares. O podemos mencionar otros conceptos valiosos como sustentabilidad, buen vivir, biocentrismo, que desde la academia, la investigación y el diálogo de saberes han venido surgiendo y que pueden ser retomados por las personas, por los artistas dentro de sus procesos para elaborar obras que acerquen a las personas al público y a partir de la experiencia estética dichos términos se vayan incorporando a nuestro lenguaje colectivo y que se logre abrir otros puentes que lleven a otras maneras de entender el mundo. Es decir, que la creación artística puede realizar una labor transdisciplinaria al reflexionar sobre conceptos que surgen desde otras áreas de pensamiento, principalmente la ciencia y la filosofía, y aportar a que formen parte de nuestra cultura y sean reconocidos o asimilados por el público. Sin embargo, como explica en su tesis doctoral Paula Bruna, llamada Arte y Ecología Política,
un viaje desde el modelo antropocéntrico a las realidades de los no humanos. La práctica artística no solo permite trabajar alrededor de otros conceptos nacidos de otras disciplinas, sino que también permite experimentar otra realidad alternativa como posible, ya sea creando nuevos conceptos como ella misma hace desde una instalación llamada Plantoceno, o puede recurrir a narraciones especulativas para crear posibles escenarios ante algún hecho, como lo ha abordado la ciencia ficción en algunos casos, o darle voz a otros seres no humanos para intentar interpretar un parecer de estos ante una situación como no han hecho algunos cineastas o escritores. Así, la creación artística ante la crisis climática puede utilizar el lenguaje para ofrecernos otros conceptos que promuevan otras racionalidades más ecológicas o cosmovisiones, o nos acerquen a escenarios catastróficos producto del calentamiento global, o nos confronte ante el sufrimiento de otras especies que padecen a diario por nuestro sistema económico y nuestros hábitos de consumo y de vida. La lengua resplandece por el aire, la tierra es víctima de la violenta llama, devora tras el silencio, devora tras el silencio. Un balbuceo toma la forma y la destruye, pero es la luz que corrompe el infierno, es la luz cuya herencia de ceniza forma el alfabeto legible a los cegados. Este es un poema que se llama Fuego, de Mónica Neponte. Pero ante una situación ecológica tan preocupante, la creación artística se puede decantar por utilizar el lenguaje para cuestionar la visión supremacista del ser humano, una herencia de la modernidad, esa mirada antropocéntrica que en el capitalismo, el industrialismo y la racionalidad económica prevalece, y acercarnos desde otras narrativas, desde neologismos hasta los conceptos estados desde otros saberes, para instaurar otro valor simbólico de la naturaleza y los seres no humanos, o sea, los animales no humanos, y cuestionar desde otra semiótica el lugar de lo humano en el planeta. O sea, desde la creación artística podemos recuperar visiones de los pueblos originarios o de otras civilizaciones antiguas, como el panteísmo o el animismo, que consideran el entorno natural como algo sagrado. Esto personalmente considero es uno de los puntos más importantes que podríamos abordar desde nuestros trabajos artísticos y podría ser una de las principales formas de adaptación ante los efectos del cambio climático, puesto que al recuperar este tipo de cosmovisiones o crear narraciones mitológicas basadas en este sentido, podríamos constituir una racionalidad y una afectividad ambiental más profunda, pues estaríamos estrechando nuestro vínculo con todos los seres con los que convivimos y compartimos este maravilloso planeta. Podríamos aportar desde nuestros procesos creativos conceptos importantes como la autopoiesis, que pensadores como Francisco Varela y Humberto Maturana profundizaron en sus libros y que se vincula estrechamente con la teoría de sistemas y de la complejidad que autores como Edgar Morin trabajaron profundamente, y que en todas estas se cuestiona la visión antropocéntrica y por el contrario invita al humano a pensarse desde un lugar que forma parte de un entramado, de una red de relaciones con otros seres que tienen la capacidad de autoorganizarse en sistemas interdependientes según las condiciones del medio. O podríamos acercar nuestros procesos creativos a la filosofía posmoderna y postestructuralistas para abordar desde nuestro lenguaje y nuestras propuestas estéticas visiones como la posthumanista, que intenta desdibujar las fronteras de lo humano tejiendo una racionalidad más allá del cuerpo o del pensamiento, y que al igual que las visiones antiguas o sistémicas, deconstruye la idea de la supremacía humana. Todas estas posibilidades que tenemos como artistas para abordar esta crisis ecológica desde nuestras disciplinas pueden ir acompañadas con la convicción de democratizar estos lenguajes e intentar de sacar el arte de los espacios oficiales, descentralizar las representaciones de nuestras obras para que la experiencia estética no quede reducida solo a un pequeño grupo de personas. Lamentablemente, muchas veces las artes visuales no salen de los museos. Las obras de teatro o danza se ofrecen únicamente en los teatros consolidados de los centros poblacionales. La presentación de libros se realiza solo en centros culturales o, como en la mayoría de nuestros países, las expresiones artísticas se concentran en las capitales y se vuelven inaccesibles para las personas que habitan en las periferias. Aquí es donde pueden surgir trabajos conjuntos entre los artistas y las personas dedicadas a la gestión cultural de estas comunidades,
con el fin de abrir procesos que logren que los habitantes de otras comunidades experimenten desde una dimensión estética la problemática climática y se pueda fomentar la revisión sobre esta, la reflexión sobre esta, e invitar a la acción individual y colectiva para hacer frente a los impactos que se avecinan. En este punto retomo la explicación técnica inicial para recordar que vivimos en una era nueva geológica marcada por nuestro sistema civilizatorio, que ha llevado a una crisis climática provocada principalmente por el calentamiento global producida por el modelo industrialista y la racionalidad económica del capitalismo, y que llegó a un punto de no retorno, dejándonos como única opción la mitigación de los efectos y la adaptación a las nuevas condiciones climáticas que se avecinan cada vez más agresivas. La problemática del cambio climático y sus consecuencias ha sido profundamente abordada por muchas disciplinas académicas, técnicas y populares, y desde los activismos socioambientales, y desde hace décadas gran cantidad de personas dedican a la creación artística y de todas las latitudes del planeta han venido desarrollando obras que abordan esta temática, exponiéndolas en museos, cines, teatros o en las comunidades, con el fin de que las personas puedan reflexionar sobre esta situación. Por lo tanto, la creación artística puede ser un medio, y lo es, que ofrezca una experiencia estética y sensible que conlleve una conmoción y posteriormente provoque un proceso de reflexión que puede provocar un conflicto ético o confrontar una postura política y finalmente promover un accionar distinto, alejándose siempre de cualquier intención moralizante, aleccionadora o de adoctrinamiento. Además, ante la necesidad de adaptarse a las próximas condiciones climáticas y ante la posibilidad de un colapso civilizatorio, la creación artística puede aportar la instauración de neologismos, la narración especulativa o de conceptos de la narración especulativa y también las biopoéticas y la coescritura, que pues ahorita también a partir de la literatura se están abordando y se están pues involucrando estos temas de las biopoéticas y ecoescrituras. O de conceptos que han surgido de otras disciplinas para sumar a la constitución de otros lenguajes más cercanos a una racionalidad ambiental, que no solo inviten a adquirir a seres alejados de la lógica modernista y economicista, sino a cuestionar nuestra visión especista y constituyan y construyan otras narrativas que planteen al ser humano como una parte más de la naturaleza, como una especie más que convive con otros sinnúmero de especies dentro de un planeta vivo. Finalmente, también se nos abre la posibilidad de hacer trabajos conjuntos con personas dedicadas a la gestión cultural, con el fin de buscar otros públicos que por motivos económicos o geográficos tienen poco acceso a estas expresiones y quedan excluidos de conocer sobre la crisis climática desde una dimensión estética. Cierro este escrito haciendo énfasis en que este ensayo está escrito en términos de poder ser, de la posibilidad como artistas de asumir un rol dentro de esta crisis climática civilizatoria, tomando nuestro complejo contexto para abordar desde nuestros procesos creativos una de las situaciones más graves que enfrentamos como especie, volviendo a citar al doctor Beard, personaje de la novela Solar, recordando el momento cuando termina su discurso diciendo: puede que les entristezca o les asuste, pero también debería instarles a adoptar una posición inequívoca y libre para pensar en lo que hay que hacer ahora. Bueno, la verdad es que pues considero que la experiencia estética es necesaria, consumir arte es necesario para tener, ya que la experiencia estética es capaz de permitirle al público construir relaciones sensibles con el mundo, por un lado, y por otro lado, también le permite la posibilidad de imaginar y reinventar otros mundos posibles, otras maneras de relacionarse con el mundo, otro mundo posible donde quepan todos los mundos, pero para que eso suceda, primero
hay que imaginarlo. Y el poder del arte de crear, de detonar la imaginación del público, su sensibilidad, sus recuerdos, sus vivencias, sus emociones, sus experiencias, pues es un elemento fundamental para ayudarnos o ayudarle al público a bajarse del pedestal antropocentrista en el que la religión católica y la ciencia y la misma filosofía ha puesto al ser humano como el amo y señor, pues el amo y señor de todo lo viviente, de las mujeres, de los animales, de la naturaleza, hacer a un lado esta postura o esta visión antroponarcisista de que tienen pues casi la gran mayoría de las personas, primero yo, después yo y al último yo y paso por encima de quien sea. Mis problemas son los más urgentes, mis necesidades son las más importantes, porque pues esto no es así, ¿no? Yo creo que pues el arte puede ser un vehículo esencial, que es la labor que yo realizo cada día con mis alumnos de Bellas Artes, de hacerles ver y reconocer y aceptar y abrazar la idea de que no somos los dueños de nada, eh, eh, no estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y no somos superiores a nadie y no somos dueños de nada y que pues solamente somos, que todos somos animales y que solo somos una especie más, que somos totalmente ecodependientes, que dependemos no solamente de las personas para sobrevivir, sino que dependemos principalmente de todas las especies de animales silvestres que sostienen nuestra existencia, empezando por las abejas y todos los polinizadores. Entonces, que todos somos naturaleza y no somos nada sin ella, que solo somos un animal más, que solo somos una especie más, y que pues también reconocer que nosotros somos la enfermedad del planeta, eh, pero también somos su cura, ¿no? Que es necesario dejar de ser parásitos, dejar de ser la enfermedad del planeta, dejar de ser parte del problema para empezar a ser parte de la solución. Eh, Creo que el arte pues es un medio ideal, ¿no? A través de la ecología artística y todo lo que está reflexionando Sebastián. Considero que ya es momento de que pues el arte se involucre, ¿no? Con esta crisis civilizatoria. Es urgente que una mayor cantidad de artistas se involucren pues en estos asuntos y que ya lo hacen pues a través de la música, a través, les recomiendo una canción hermosísima, muy poderosa de Calle 13 que se llama Latinoamérica, que es un homenaje a Latinoamérica, un homenaje a nuestra matria. Y así como Calle 13, pues hay pues ya algunos grupos que a través de la música, a través del teatro, a través, como lo menciona él, de las artes plásticas, de la literatura, en su caso, pues ya estamos trabajando, pero es un hecho que necesitamos formar públicos, es un hecho que necesitamos a los gestores culturales, es un hecho que necesitamos al público, ¿no? Eh, y pues para cerrar, espero que si les gustó esta reflexión, pues se suscriban a mi canal, que la difundan, que los invito a que me hagan todos los comentarios o inquietudes o reflexiones que les provoque este video, pues que me los compartan en los comentarios de YouTube para yo pues conocerlos o incluso contestarles. Eh, para que este material pues llegue a la mayor cantidad de personas. Y para terminar, pues quisiera cerrar con dos reflexiones. La revolución es más incisiva cuando desenvaina el absurdo para anteponerse al fastidio de lo dado por hecho.
¿Cómo aspirar a hacer arte cuando lo que urge es cambiarlo casi todo? Cuando lo imprescindible es salvarse, huir de una triste patria que se cae a pedazos. Entonces, bueno, pues me despido de ustedes, esperando que pues esta reflexión los sacuda, los motive, los inspire, no sé, que les pase algo, ¿no? Para que pues salgan de este estupor, de esta apatía, de esta indiferencia, de este negacionismo y pues se unan, ¿no? A los activistas, a las acciones cotidianas, que es urgente que todos las realicemos para pues empezar a ver realmente un cambio, pues un cambio, ¿no? Porque ese cambio no va a venir del gobierno, no va a venir de las empresas, no va a venir de la ciencia, no va a venir de la tecnología. Ese cambio va a venir, todas las grandes revoluciones a lo largo de la historia han venido del pueblo. Entonces, pues ahorita estamos en un momento crucial de la historia de la humanidad y de nuestras propias vidas, de nuestras vidas personales, y pues los invito a pues reaccionar, accionar, reflexionar, actuar y empezar a construir esta nueva civilización pues que ya en sí, que ya existe, ¿no? En el sentido de que no hay que esperar. Lo mejor de la nueva civilización es que no hay que esperar para empezar a habitarla y vivir en ella. No hay que esperar la del Estado, ni de las empresas, ni de movimientos masivos, ni que bajen del cielo. La civilización de las personas creativas, autónomas y solidarias la creamos nosotros mismos en nuestras propias vidas, en nuestras familias, amistades, comunidades, emprendimientos, iniciativas, y empezaremos a gozar de sus beneficios en la medida en la que vayamos creando, desarrollando, difundiendo y habitando. Buenas noches. Nos vemos pronto.